Muy buenas noches. Mi nombre es Roxana González, soy estudiante de la Universidad Domingo Savio. Estoy bajo la docencia de la licenciada Lisbeth, que dicta la carrera de Derecho Constitucional 1. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a estar poniendo en conocimiento para que puedan apreciar sobre las reformas y cuántas reformas se han podido conocer a lo largo de la historia desde 1825 hasta 2019. Podemos apreciar que Bolivia ha tenido 19 constituciones: la Constitución Política del Estado de 1826, la Constitución Política del Estado, que está también de 1831, la Constitución Política del Estado de 1832, la Constitución Política del Estado de 1839, la Constitución Política del Estado de 1843, Constitución Política del Estado de 1851, Constitución Política del Estado de 1861, Constitución Política del Estado de 1868, Constitución Política del Estado de 1871, Constitución Política del Estado de 1878, de 1880, de 1938 y la ley del 24 de noviembre de 1945, la Constitución Política del Estado de 1947, la Constitución Política del Estado de 1961. La Constitución Política del Estado de 1967, la Constitución Política del Estado de 1995 y la Ley número 2650 del 13 de abril del 2004, Constitución Política que es del Estado del año 2009. Desde su fundación, el 6 de agosto de 1825, Bolivia no fue regido por una sola ley, fundamentalmente, sino por varias constituciones. Hasta el momento, el país ha conocido 19 constituciones, como les iba mencionando, que ha determinado los aspectos más importantes de su vida pública. Para entender la constitución política del Estado, fueron 17 cartas magnas promulgadas especialmente como la Constitución Nueva por todos los especialistas, tanto abogados constitucionales consideran que hay 19 porque la última, del 2 de febrero de 1967, no ha sido abolida, sino reforzada dos veces seriamente en 1994. Y posteriormente en 2004, entre ellas dice el sobresaliente las cartas magnas de 1880 y 1938. La primera de ellas es muy bien estructurada y redactada, poseía un fuerte contenido liberal representativo. Estuvo más de 50 años en vigencia y la última incluye por primera vez los llamados derechos sociales. Todas las constituciones bolivianas han tenido un marco carácter presidencialista, centralista y unitario. Su centralismo ha sido uno de los aspectos más criticados por las opiniones públicas sustentadas por el partido público y político, movimientos cívicos y religionistas, sectores de la sociedad civil y conocidas personalidades que consideran que una parte de los problemas de la nación tiene que ver con una carta magna obsoleta frente a los desafíos del presente. Por ello, es probable que el curso del 2005 y 2006 se ha convocado y se reúne una asamblea constituyente encargada de debatir y elaborar una nueva constitución política del Estado que se halla acorde a la nueva demanda de la población boliviana. Según el investigador y varios
historiadores, y en términos de la longitud, la Constitución Política del Estado tiene 234 artículos definitivos sin transitorios. Se encuentra en el campo intermedio en relación a las constituciones latinoamericanas. La constitución latinoamericana más antigua aún vigente en referencia mancillada, la Argentina de 1853, reformada en 1994, con una longitud de texto relativamente breve. Es un estilo muy soberbio de redacción. Los textos constituidos más largos son los de Brasil de 1988, reforzada en 2001, y el de Colombia 1991. Esta última constitución enfatiza el pensador engloba 380 artículos definitivos y 60 transitorios, y es mencionada de modo especial por los servicios de inspiración, por las reformas constitucionales posteriores en varias naciones de América Latina. La Constitución Política del Estado dispone de menciones específicas acerca de los grupos y culturas indígenas, y hasta alude a una cualidad multiétnica y pluricultural, en contraste a la mayoría de las constituciones latinoamericanas que no recogen tales disposiciones. La mayoría de las constituciones insisten en contraer mancillas, no disponen de menciones específicas acerca de grupos y culturas indígenas, ni tampoco aluden una calidad multiétnica ni pluricultural con la boliviana actual. Como bien sabemos que anteriormente, en las anteriores reformas, no se tomaba en cuenta al sector campesino, ya que esto ha sido, en aquellas siempre estaban los nobles. Entonces la estructura social siempre tenía acorde para la población de campesina, era inferior y era el que servía. Entonces, las reformas son para poner igualdad y orden, que ha sido emancipada y literalmente en la Constitución Política del Estado, que favorece tanto al sector campesino, urbano, y también a las personas que son extranjeras, que están en los territorios bolivianos. La mayoría de las constituciones insiste en mancillar, como les decía. Recuerdan que la primera Carta Magna Boliviana fue la adoptada con el Congreso General Constituyente de la República de los 1826, que fue redactada por el libertador Simón Bolívar y no llegó a entrar en vigencia plena. Esta Constitución boliviana dice mancilla previa una presidencia bilateral y el derecho del presidente, y asigna a un sector sucesor al poder legislativo, ya que el Estado, para que pueda abrogarse una ley o pueda acceder a una ley, un derecho o una reforma que entre en la Constitución Política, tendría que pasar por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Cámara de Legislativo. Entre los poderes se encuentra el poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero los más conocidos son 4 poderes que se han incorporado el último, que es el poder electoral, que da que da más beneficio al sector campesino. ¿Ya? El poder legislativo posee 3 cámaras a través de 3 poderes clásicos que añaden un cuarto, el poder electoral, como les indicaba, que
que se incluya a la Constitución Política del Estado cuando el presidente Evo Morales ingresa en el año 2006, después del golpe de Estado que ha sufrido Carlos. Durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz se promulgó la Constitución del 1831. Esta Carta Magna enfatiza el académico. Fue de gran importancia, pues los textos constitucionales del siglo XIX representan en el fondo variaciones y complementaciones a este fundamento. Mansillado aclara la inmensa mayoría de las constituciones latinoamericanas, incluyendo la boliviana, comparte algunos aspectos centrales porque todas reciben un régimen republicano, democrático y presidencialista. La Constitución, su propósito de la Constitución, ya que es para poner orden y para que no haya una confusión entre el ciudadano y pueda regirse en armonía tanto el poder de las autoridades como el poder de los pueblos, que sería para las normas y la realidad. ¿Por qué existen las reformas? Primeramente existen de manera que existen de crisis de legalidad, existencia de contrariedad entre las constituciones y las decisiones políticas. Las constituciones políticas no están adaptadas a la realidad y necesidades políticas, sociales y económicas. Es debido a esto que existen las reformas para que el pueblo boliviano pueda ser representado por ellos. Entre los más conocidos antes de la entrada del presidente Evo Morales, que ha hecho muchos beneficios en el sector campesino, que tanto como en el cambio y como en en el último cambio que se hizo en 2009. El más reconocido está bajo la presidencia de Víctor Paz Tesoro, que añade bajo su presidencia las reformas agrarias, que sería la reforma del voto universal, la reforma del ejército, la reforma de educación, entre otras reformas que fueron muy resaltantes y beneficiarios para el sector campesino, y emancipando entre ellos con la entrada del presidente Evo. Se han hecho grandes logros que han podido beneficiar al sector campesino. Esa sería mi presentación con respecto a las reformas que se han llevado a lo largo de Bolivia. Gracias.